Bien, chicos, bienvenidos a una nueva clase. Como usted ve, ya tengo la diapositiva lista. Vamos a iniciar con un tema muy importante que tiene que ver con el verbo to be, ¿sí? Vamos, por favor, ponga mucha atención y vamos a empezar. Bien, chicos, antes de iniciar a ver cuál es una estructura, cuál es la estructura de las oraciones con el verbo to be, quiero que por favor usted recuerde cuáles son los noun, cuáles son los sujetos. Dígame, chicos, cuáles son los sujetos. Voy a poner acá cuáles son los sujetos. Quiero que me diga I, you, he, she, it, we, you, and they. Estos son los sujetos, chicos, que nosotros sabemos y entendemos, ¿verdad? Y les digo el significado. De I, el significado es yo, de you, tú, de he, significa él, de she, ella, de it, eso, de we, nosotros, de you, ustedes, y de they, ellos. Este es el significado de los sujetos. ¿Y cuáles son los sujetos? Les repito. I, you, he, she, it, we, you, they. Estos son los sujetos. ¿Sí? Para estos sujetos nosotros tenemos un verbo to be. ¿Sí? ¿Y cuál es el verbo to be? Únicamente son 3 verbos to be. 3, chicos. No hay más. El am, el is y el are. Estos son los 3 verbos to be. No hay más. Am, is, are. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a realizar, ¿no es cierto? Esta estructura. Pues fácilmente. Voy a coger otro color. ¿No es cierto? El I, que no se ve, lamentablemente. El I siempre va con el am. Siempre, ¿verdad? Entonces, voy a mover esto acá. El you siempre va con el are. El he, el she y el it siempre va con is. El we va con el are y el they también va con el are. Siempre esos sujetos van con estos verbos to be. Y vamos a señalarlos, ¿no es cierto? El I va con el am, el you va con el are, el he con el is, el she con el is, el it con el is, el we con el are y el they con el are. ¿Sí? Vimos los sujetos, cuáles son los sujetos, vimos cuáles son los verbos to be. Ahora sí, chicos. Vamos a ver cuál es la estructura para hacer oraciones con el verbo to be. Se nos pide que pongamos el noun, el sujeto, el verbo to be y un complemento. ¿Sí? En el complemento podemos utilizar profesiones, podemos utilizar lugares y podemos utilizar adjetivos. Nosotros ya vimos los adjetivos. Recuerden que en unas clases pasadas nosotros ya vimos los adjetivos. ¿Sí? En esta estructura se pueden utilizar los adjetivos. ¿Ya? Nos pide un sujeto. ¿Sí? Vamos a poner un sujeto. Yo voy a poner el sujeto I. ¿Cuál era el verbo to be de I? Estudiantes, am. Perfecto. Y pongamos un complemento. Les dije que el complemento podía ser profesiones. Pongamos una profesión. I am a doctor. Yo soy un doctor. Vamos a otro sujeto. Voy a coger she. ¿Se acuerdan cuál era el verbo to be de she? Is, ¿no es cierto? Ese es el verbo to be de she. De she. Y ahora voy a poner un lugar. Checa. She is in Checa. Ahora voy a coger we. ¿Cuál era el verbo to be de we?
are. Perfecto. Ahora voy a coger un adjetivo. We are, I don't know, we are intelligent. Bueno, ya está intelligent, ¿no es cierto? We are fast. Nosotros somos rápidos. Entonces, chicos, hay que respetar esa estructura, ¿verdad? Sujeto, verbo to be y complemento. Ahora, sujetos también pueden ser nombres propios. En nombres propios pueden ser nombres de personas, nombres de países, nombres de instituciones. ¿Sí? Por ejemplo, un nombre propio aquí es Mary, María, ¿no es cierto? Mary. María, obviamente, ¿no es cierto? Se identifica o se une con el sujeto she. ¿Por qué? Porque es una sola persona y señala, ¿no es cierto? Es una mujer y she significa ella, acuérdense. Entonces, she, ¿verdad? Se une con Mary y ¿cuál es el verbo to be de Mary? Está en singular, es mujer, is, ¿cierto? El verbo to be de Mary is. Y aquí en este caso he puesto yo como ejemplo un adjetivo que es intelligent. Chicos, para que usted haga, ¿no es cierto? Las oraciones con el verbo to be, tiene que poner sujeto, verbo to be y complemento. Y eso es todo. Bien, ahora, continuamos. Bien, chicos, continuamos, nos quedamos, ¿no es cierto?, en la estructura. Vimos ya cómo hacemos una estructura con el verbo to be, sujeto, verbo to be, complemento. Eso ustedes, chicos, ya lo tienen claro. Vamos a pasar a diapositiva. Bien, voy a borrar esto. Miren, chicos, el ejemplo, ¿no es cierto? Sujeto I, ¿no es cierto? Verbo to be am. Complemento a teacher. Mire, yo puse los sujetos de color celeste. El verbo to be está en un recuadro, ¿verdad? Y el complemento está con varios colores. I am a teacher. You are in the room. He is my best friend. She is a good student. It is a cold day. We are students and they are my friends. Haciéndoles una aclaración, chicos. El is se utiliza para singular y el are para plural. Es decir, el are se utiliza para muchas cosas, muchas personas, ¿verdad? Bien. Continuamos. Por supuesto, ¿usted puede hacer unas contracciones? Sí. I am se puede contraer, ¿no es cierto? En am, you are, en your, he is, en his, she is, en she's. It is, it's, we are, we're, you are, and you're, and they are, and they're. Sí, se contraen, es lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a realizar las oraciones, ¿no es cierto?, negativas. Si usted puede ver, seguimos la fórmula. La fórmula dice sujeto, verbo to be. Miren, ¿qué es lo que añadimos? Añadimos el not. Y nos queda la oración en negativa y el complemento. Sujeto, verbo y complemento. Nosotros teníamos anteriormente la oración Mary is intelligent. Vamos a hacer la negativa, es Mary is not intelligent. Es decir, que aumentamos en oración el not. Solo con el verbo to be, chicos, se aumenta el not. ¿Sí? Después vamos a ver cuál es la estructura con el presente simple, ¿sí? Con los verbos normales, pero con el verbo to be se aumentamos el not. ¿Listo? A todas las oraciones aumentamos el not en negativa. Bien. ¿Cómo quedarían las otras oraciones? Pues de esta manera. I am not a teacher. You aren't in the room. O you are not. Queda lo mismo, que es una contracción. Es igual, ¿no es cierto? Indica el negativo. He isn't or he is not my best friend. She is not a good student. It is not a cold day. We are not students and they are not my friends. Chicos, ¿cómo hacemos nosotros una pregunta? ¿Sí? Sí, tenemos que seguir obviamente la fórmula. Primero ponemos el verbo to be, después ponemos el subject, aquí es el sujeto, perdón, aquí es el sujeto y después el complemento. Por ejemplo, nosotros teníamos, ¿sí? Por ejemplo, una oración. Voy a poner una oración. I am in Checa.
significa yo estoy en checa, ¿no es cierto? Vamos a hacer esta oración en pregunta. Vamos a hacer en pregunta. ¿Qué nos pide que pongamos primero el verbo to be? ¿Cuál es el verbo to be aquí? El am, ¿no es cierto? Am. Después nos dice que pongamos el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? I. Después nos dice que pongamos el complemento. ¿Cuál es el complemento? In checa. No se olvide, chicos, que siempre las preguntas tienen signo de interrogación porque si no, no son preguntas. Dice, am I in checa? ¿Estoy yo en checa? ¿Verdad? Y respondemos yes, I am o no, I am not. Acuérdense de la oración que teníamos. Anteriormente tenemos la oración. Mary is intelligent. ¿Verdad? Teníamos esta oración. ¿Cómo la transformamos a pregunta? Pues fácil. Ponemos primero el verbo to be. Mire, aquí está el verbo to be. Cogemos el verbo to be de aquí y la ponemos en el principio. Acá. Después ponemos el sujeto, Mary, y el complemento, y obviamente jamás se olviden el signo de interrogación. ¿Is Mary intelligent? ¿Cierto? Yes, she is, o yes, Mary is, o no, Mary is not, o Mary, no, Mary isn't. ¿Listo? Así se responde. Ahora vamos a ver cómo queda en las estructuras, en las estructuras que nosotros hemos hecho. Am I a teacher? Are you in the room? Is he my best friend? Is she a good student? Is it a cold day? Are we students and are they my friends? Bien. Eso ha sido todo por hoy, pero voy a acotar. Aquí voy a acotar. Vamos a responder estas preguntas. Sí, deseo responder para que usted tenga, ¿no es cierto?, mayor conocimiento de cómo se responde una pregunta con el verbo to be. Si la pregunta está con el verbo to be, la respuesta es con el verbo to be. Am I, ¿no es cierto? Am I a teacher? ¿Soy yo un profesor? Podemos responder. Yes, I am. O no, I am not. Sí. Vamos abajo. You are in the room. ¿Tú estás en el cuarto? Yes, I am. Aquí, ¿por qué respondo yes, I am? Porque le están preguntando a usted. Usted está en el cuarto. Tú estás en el cuarto. Entonces, si me preguntan, ¿tú estás en el cuarto? Respondo sí. Yo estoy en el cuarto. O no, yo no estoy en el cuarto. Is he my best friend? Yes, he is. O no, he is not. O he isn't. Huh? Is she a good student? Yes, she is. Oh no, she is not. Is it a cold day? Yes, it is. Oh no, it is not. Are we a student? Yes, we are. Pardon. Yes, we are. Oh no, we are not. Y el último. Are they my friends? Yes, they are. Oh no, they are not. ¿Sí? Hemos contestado las preguntas. ¿Cuál va a ser el trabajo del día de hoy? Pues chicos, usted me van a cambiar. Yo voy a poner 5 oraciones en la plataforma. Usted me resuelve esto en el cuaderno y me sube, por favor, a la plataforma. Voy a ponerle 5 oraciones afirmativas y usted, esas 5 oraciones afirmativas, usted las cambia a negativas y esas mismas 5 oraciones afirmativas me las cambia a preguntas. ¿Sí? Eso ha sido todo el día de hoy. Si es que usted tiene alguna pregunta, por favor me avisa y nos estaremos viendo en la siguiente ocasión. Si tiene alguna duda, por favor se contacta conmigo y con gusto la atenderé. Goodbye, see you.